Antes de comenzar con la enseñanza, quería desearles un muy feliz Día de las Madres a todas las mamás que nos están viendo, así que el Señor les bendiga en este día tan especial. Y quería continuar con la enseñanza de Santiago, así que les invito a que puedan abrir sus Biblias o bien vean en pantalla el versículo. Vamos a leer Santiago, capítulo 2, versículos 8 al 13. Y dice así: hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan, son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falta en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para aquel que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Entonces, hoy vamos a ver acerca del favoritismo, juicio y misericordia. Vamos a tocar estos versículos. Y antes que nada, yo quería compartir que la base de lo que Santiago está hablando es: da por sentado a una persona que está amando al prójimo como a sí mismo, o sea, lo descarta. Está diciendo, volvemos al versículo, dice: hace muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lo que vemos en este pasaje es que da por sentado de que la persona, y lo felicita, que ama a su prójimo como a él mismo. Pero quiero que podamos tener en mente que lo que Santiago está tratando de decir o expresar o tiene como pensamiento central es acerca del favoritismo. Es el ser parcial, ¿no? Con algunos tengo misericordia y con otros no tengo misericordia. Y entonces toca un poco el pasaje y yo lo veo como en dos secciones. La primera sección está en el versículo 10 al 11. Versículo 10 al 11, en donde toca esa primera sección que nos da a entender como que si uno, obedece toda la ley, pero en algún punto de esa ley falla, y ahí da el ejemplo, bueno, es culpable. Y nos da esta idea de decir: está bien, vos amás al prójimo como a vos mismo, pero si sos parcial o si tenés algún favorito, ¿no? En donde a alguno lo perdonás y a otro no lo perdonás. Con alguno tenés compasión y con otro, descargás tu ira. Muy bien, sos culpable. Y el hecho de que lo hagas con algunas personas no te va a salvar. Y es un poco lo que Santiago está transmitiendo. Porque lo que nos dice es que aquel que muestra favoritismo o hace diferencia, no es que se equivoca, sino que dice que peca. Y la pregunta es ¿por qué? Y ahí sí, vamos a ver en el versículo 10 y al 11, y ahí está esa persona corriendo, ¿no? En donde está llevando un montón de libros y vemos que hay uno que se le cae. Y ahí es donde quizás es el error que comete, pero Santiago habla acerca de pecado. Entonces, vemos en el versículo 10 y el 11, lo vamos a leer juntos, dice: porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Entonces, creo que este punto es importante, no solamente para los cristianos, es para todo el mundo. Porque normalmente cuando pensamos en si voy a ir al cielo o no voy a ir al cielo, lo primero que se me viene a nuestra cabeza es: bueno, yo soy una buena persona. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿acaso hemos cumplido cabalmente toda la ley? Y cuando una persona le pregunta a otra: ¿por qué sos bueno? Bueno, yo no maté a nadie, no robé. Ahora pregunto: ¿en algún momento mentiste? ¿En algún momento mentimos?
Bueno, solamente con eso no es suficiente para ser culpable. Entonces vemos que hay veces que nosotros medimos con la vara que por ahí nos queda mejor. Pero delante de los ojos de Dios, Él tiene una sola vara y es la ley. Y entonces, cuando una persona, así sea un solo punto, hizo todo bien, pero ese punto ya es culpable. Y es lo que Santiago está transmitiendo. Señores, por más que amen a todas las personas como a ustedes mismos, pero a una sola persona hace una excepción. Hay una persona que la critican, hay una sola persona que emite en juicio sobre esa persona, han fallado. Y eso es lo que Santiago nos está tratando de transmitir. A veces mostramos, ¿no? Mostramos misericordia con algunas personas y otras no. Cuando escogemos no mostrar misericordia a los demás, vamos a tropezar con nuestra propia obediencia a la ley. ¿Por qué? Porque vamos a experimentar la misma falta de misericordia de parte de Dios. Cuando yo no tengo misericordia sobre otra persona, automáticamente eso va a caer en la balanza, por así decir, de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a medir con la misma vara que nosotros medimos a los demás. Entonces, como transgresores de la ley, que lo somos, tenemos que mantener esto en nuestra mente cuando nos veamos tentados a juzgar a otros. Miren, ahora vamos a ir avanzando en esto, pero al final nos vamos a poner de acuerdo y vamos a entender qué es lo que está tratando de transmitir Santiago y lo vamos a ver en nuestro diario vivir. Porque por ahí hasta ahora decimos, yo no soy esa persona, yo no tengo nada que ver con una persona así, yo no juzgo a nadie, yo soy bueno con todos. Pero bueno, vamos a ir avanzando. Entonces, podemos decir que el que muestra misericordia puede esperar que se le atribuya la misma compasión. ¿Quién? Dios. Dios. Y esta es la idea que Santiago tiene y la que vamos a estar desarrollando. Ahora, ¿por qué voy a esperar la misma compasión como retribución de la misericordia que yo tengo? Y ahí sí nos vamos a meter en el juicio versus la misericordia. Ahí vemos a un hombre, ¿no?, que está pidiendo misericordia porque se viene el juicio encima y estamos nosotros quizás en ese buque, ¿no?, de misericordia, que quizás nosotros podamos subirlo, ¿no?, a ese barco de misericordia porque nosotros fuimos alcanzados con misericordia también. Ahora, muchas veces, lamentablemente, caemos en ese juicio, nos ponemos en lugar de jueces. La realidad es que tanto vos como yo, toda la humanidad, en algún momento se va a enfrentar, creas o no creas, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, todos vamos a estar, o todos vamos a enfrentar el juicio de Dios. Y uno piensa, bueno, Dios es misericordioso. Sí, Dios es misericordioso, pero Dios no puede dejar de ser justo. Dios no puede dejar de ser justo. Somos nosotros los que determinamos nuestro propio futuro en relación a la misericordia versus el juicio. Porque si en nuestra vida nos ponemos en lugares de jueces y no aplicamos misericordia, pasan dos cosas. No vamos a recibir misericordia y es muy probable que no hayamos entendido el Evangelio y la misericordia que Dios aplicó para con todos nosotros. Otra vez les recuerdo, el tema central es el mostrar favoritismo, ¿sí? No perdamos la brújula respecto a este tema. Tenemos que tratar a los demás de una forma, pero deseando que el trato hacia mi persona sea otro. ¿Qué pasa cuando nosotros tratamos al cajero, quizás del banco, al cajero del supermercado? ¿Qué pasa cuando nosotros tratamos a la persona que nos está atendiendo, que es de servicio al público? No sé qué servicios tenés en tu casa, pero cuando te está funcionando mal la electricidad, internet, ¿cuál es nuestro trato hacia esas personas que nos atienden?
¿Cómo es nuestro trato a aquellas personas que vamos a un local comercial y parece que nos están echando? ¿No? Ahora, ¿cómo deseamos nosotros que se nos trate? ¿Qué pasa cuando tenemos un mal día? Y en nuestro trabajo tenemos que también relacionarnos con personas. ¿Cuál es nuestro trato hacia esas personas? Ahora, ¿cómo tratamos nosotros a una persona cuando de repente tenemos un problema de electricidad o tenemos un problema en el servicio telefónico? ¿Cómo es nuestro trato? ¿Acaso por ahí no nos descargamos? ¿Toda nuestra ira se descarga contra esa persona? Quizás tarjeta de crédito, el banco, no lo sé. ¿Cuál es nuestro trato? Y acá es donde yo quiero que podamos entender que no tenemos que tener favoritismo, porque hay veces el favorito no es alguien de nuestra familia, por ahí el favorito somos nosotros. En donde nosotros queremos ser tratados siempre, 100% bien, ¿no? Cuando vamos a comprar a la verdulería, a la carnicería, cuando nos vamos a hacer algún trámite del servicio telefónico o de internet, nosotros queremos ser bien atendidos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tratamos a los demás? Y ahí es donde entramos en el favoritismo, porque yo creo que en esto coincidimos todos, es que la gran mayoría, nosotros mismos somos nuestros favoritos. Y deseamos que en todo momento y en todo lugar se nos trate bien. Ahora mi pregunta es, ¿nosotros tratamos a todo el mundo, en todo lugar y en todo momento, como nosotros queremos ser tratados? Ahora, ¿qué pasa? Y esto para los cristianos, ¿no? O por lo menos las personas que van a las iglesias, que conocen algunos versículos de memoria y sobre todo los que nos convienen, y otra vez hablamos de favoritismo. ¿Qué pasa cuando nosotros ofendemos a la otra persona? Y cuando la otra persona no nos habla porque le cayó mal nuestra crítica, o nos ignora, o nos bloquea, ¿qué hacemos nosotros? ¿Citamos el versículo que tenemos que perdonar como Cristo nos perdona a nosotros? ¿Le exigimos a la otra persona que tiene que seguir el consejo de Dios? Claro. ¿Por qué? Porque estamos aplicando favoritismo. Porque minimizamos a veces la ofensa que nosotros causamos hacia otra persona y encima nos ponemos en lugar de jueces, diciéndole cómo la otra persona tiene que respondernos. ¿Acaso esa actitud no es de favoritismo? ¿Acaso es lo que Dios nos está diciendo a través del libro de Santiago? ¿De que no tiene que haber favoritos? ¿Que nosotros no tenemos que ser nuestros propios favoritos? Miren, nosotros no somos jueces de nada. Y si la otra persona reacciona como reacciona, uno tiene que darle la libertad. O en todo caso no exponerse. Y darle el espacio para que la otra persona pueda procesar nuestro error, nuestra falta. Y nosotros asumir la responsabilidad que nos toca. No podemos convencer a nadie. Ni siquiera podemos hacer que la otra persona siga el consejo de Dios. Porque nosotros cuando ofendimos, no lo seguimos. Por eso digo que muchas veces, y es el llamado de atención de Santiago, nosotros somos los favoritos, ni hablar si es un hijo, ¿no? A veces uno defiende a los hijos aún sabiendo de que no tienen razón. Pero sin lugar a duda, hay algo que tenemos que trabajar en nuestras propias vidas y hacernos a un costado, no ser los favoritos. Amar al prójimo sí como a nosotros mismos, pero dar un trato equitativo y tratar a las personas como nos gusta que nos traten a nosotros. Si estamos en un momento de dificultad, de tensión, en donde estamos muy nerviosos, bueno, es momento de quizás hacer un tiempo, parar la pelota, tranquilizarnos, porque la otra persona no tiene por qué ser maltratado. Aun si nosotros pensamos que corresponde, pero pensemos por un segundo, ¿cómo queremos nosotros que nos traten? Cuando nosotros hacemos un parate, estamos actuando con misericordia, con compasión. Más allá de si la persona lo merece o no lo merece, eso le corresponde a Dios. Dios es el único juez justo.
pero nosotros tenemos que actuar con misericordia. Ahora, el último versículo, me llama la atención, el versículo 13 dice, porque habrá un juicio sin compasión para que al que actúe sin compasión. Y hay un signo de admiración y dice, la compasión triunfa sobre el juicio. La compasión triunfa sobre el juicio. Tenemos que imitar a Dios. ¿Saben por qué Santiago dice que la compasión triunfa sobre el juicio? Porque había un juicio sobre toda la humanidad. Un juicio verdadero y justo. ¿Es justo que se castigue al culpable? Sí, es justo. Es más, ¿cuántas veces nosotros como sociedad reclamamos que la justicia actúe justamente? ¿Cuánta injusticia hay en este mundo? Sin embargo, cuando vamos a la palabra, leemos la Biblia y nos exponemos honestamente nuestro comportamiento, nuestras decisiones. Y con honestidad, la mano en el corazón, podemos decir que nos hemos descarriado. Este mundo se ha descarriado. Se ha ido por cualquier lado. Lo vemos en los resultados. Es mirar un poco de televisión, un noticiero, un ratito y te vas a dar cuenta que parece que el mundo está dado vuelta. Somos presos de la inseguridad. Ahora presos también por la cuarentena, por la epidemia. Hay alguien que no ha manejado bien, que no hemos manejado bien las circunstancias. Hoy vivimos lo que vivimos, pero ¿a quién le vamos a echar la culpa? Si somos honestos, podemos decir que hemos hecho un par de cosas mal. Y ahora aplicamos el contraste, ¿no? Lo que pasa es que la otra persona hace las cosas peor. Está perfecto. Pero con honestidad podemos decir que nosotros también hicimos las cosas mal. Y si queremos un juicio justo, Dios debería juzgarnos por todas nuestras malas obras, todas esas cosas que Dios las llama pecado. Y el castigo justo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es una eternidad sin Dios, en el infierno. Ahora, Dios ha actuado con compasión, por eso la última parte del versículo dice que la compasión triunfa en el juicio. ¿Por qué? Porque Dios se ha compadecido de toda la humanidad. Dios se hizo hombre, vivió entre los hombres. Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte. Sin ningún compromiso más que su amor por la humanidad, entregó su vida por cada uno de nosotros. Para que nosotros, al creer que Jesucristo murió por nuestros pecados y que nosotros fuimos culpables de su muerte porque Él se entregó por nuestros pecados, asumimos nuestra responsabilidad, nuestras faltas y decimos, sí, he pecado, pero Jesucristo murió por cada uno de mis pecados. En Cristo se hizo justicia y yo acepto a Jesucristo como Salvador. Y a partir de hoy vivo mi vida a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es mi Señor. Y entonces abrazo el Evangelio, estas buenas noticias de salvación. Y a partir de este momento soy un hijo de Dios. Y entonces puedo decir, como dice Santiago, la compasión triunfa en el juicio. Ahora, si Dios ha actuado con tanta compasión, ¿por qué yo no hacerlo con otras personas? ¿Por qué no dejarle que Dios se haga cargo del juicio justo? ¿Por qué no yo poder obrar con compasión hacia todas las personas? Lo merezcan o no lo merezcan. Lo cierto es que muchas veces nosotros no merecemos la compasión ni la misericordia de otra persona, aún así a veces la exigimos. Ahora, ¿no será que nosotros también deberíamos dejar de actuar con favoritismo, de ponernos a nosotros en primer lugar y decir yo merezco que otros tengan misericordia? ¿Por qué? Y sacamos toda nuestra justificación, porque tuvo un mal día,
porque alguien me hizo enojar mucho antes de llegar a este lugar, porque la vida me ha dado, quizás me ha dejado pasar circunstancias muy difíciles, que me enojan, que me angustian. Y caemos también en ser las víctimas. Y pensamos que nosotros tenemos más derecho que otra persona a que nos traten con compasión. ¿Esto no es un resultado de considerarnos nosotros como favoritos? Por eso yo quiero invitarte para que podamos pensar juntos respecto a esta enseñanza, a dejar a un lado el favoritismo y empezar a tener la misma compasión que Dios tuvo con nosotros, con otras personas. Así que quiero animarte para que podamos abrazar juntos la palabra que Dios trajo en esta tarde. Quiero invitarte también, si es que no has conocido o no conoces a Jesucristo, para que lo hagas. Es una decisión, y la decisión más importante, pero te cambia la vida por toda una eternidad, no por este momento. Dios te ama, Dios desea que puedas vivir una vida plena, pero también Él quiere liberarte y quiere ayudarte para que en las relaciones puedas mostrar la compasión que hoy muestra con vos. Así que quiero invitarte para que juntos podamos orar. Cerramos nuestros ojos. Señor Jesús, yo quiero darte gracias por este momento de compartir tu palabra. Quiero orar por cada persona que escucha esta enseñanza, para que juntos puedas ayudarnos, Señor, a que nosotros no seamos los favoritos. Tampoco nuestros amigos o nuestros hijos, en donde podamos ser más imparciales como vos lo sos, poder imitarte, Señor, y mostrar compasión no solamente a aquellos que nos han mostrado su misericordia o que nos han perdonado, sino para todas las personas, poder darle la oportunidad de ser compasivos, porque a la larga, Señor, el juicio va a llegar sobre nuestras vidas y nosotros deseamos que tú tengas misericordia y compasión con nosotros. Por eso, Señor, hoy queremos hacer un compromiso de poder tener compasión con todas las personas y poder tratar a todas esas personas al igual que nos gusta a nosotros que nos traten. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.